A gente, quanto tempo tem? 5 minutos, Victor. 5 minutos. Bom, vou colocar o tempo, porque senão... Só um momento que eu vou... Pronto, Vamos? pode falar. Bom, estou pronto já. Primero, con respecto a lo de Cuba, me parece muy interesante porque creo que se sustancia mucho el debate del estalinismo ahí. Uno de los criterios que tenemos desde Socialismo Barbarie es, insisto en este criterio de que la expropiación no es la ausencia de capitalismo, la expropiación de la burguesía no es automáticamente. Socialismo es, lo sintetizamos también en el qué, el cómo y el quién realiza las tareas. Es decir, no solamente que la expropiación como tal va a generar la transición al socialismo. En el caso de Cuba, evidentemente hubo una revolución que fue progresiva, anticapitalista, el movimiento de masas, no fue una revolución obrera, la clase obrera nunca tuvo el poder. En la Unión Soviética era todo el poder a los soviets, la Revolución Rusa, en Cuba es comandante en jefe ordene, hay una diferencia cualitativa hasta en esa frase síntesis. Pero bueno, evidentemente hubo conquistas y fue muy progresiva, pero la caracterizamos igual como un Estado que se asimiló a ese modelo burocrático. Ahora sobre la actualidad, más allá del balance histórico que se tenga, que va a diferir de cada quien, más allá, en la actualidad, a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y creo que hay que escuchar también a las personas, a la población cubana, lo que colocó Fran, que decía que la categoría de Estado obrero, inclusive Estado obrero degenerado, Fran García me refiero, el compañero de Cuba que ha estado participando en el encuentro, él decía que era una categoría que no iba a simpatizar o que no iba a coincidir o que no le iba a gustar a una gran parte de la juventud en Cuba. Y de hecho él definió que para él Cuba era un Estado no capitalista en vías al capitalismo. Me parece que, bueno, yo dialogo un poco con esa, no estoy diciendo que Fran tenga el mismo balance que de socialismo barbarie, pero me parece que esa precisión que él hace o esa caracterización coincide muchísimo con la nuestra. Analizando un poco el tema de la crisis económica y el estallido social que se dio hace algunos años, yo recopilaba unos datos y era sorprendente el tema de que evidentemente el bloqueo económico imperialista es repudiable y genera problemas económicos y sociales grotescos que explican mucho de la crisis de la economía cubana, pero no solo eso. Cuando uno analiza, para ese momento analizábamos la estructura de la planificación cubana, que se dice Estado socialista, pero realmente es una planificación burocrática. El ejército en Cuba, datos del 2009, puede ser que la proporción hayan variado dependiendo, nosotros investigábamos que manejaba el Grupo de Administración Empresarial, el GACE. Ese grupo, mientras administra aproximadamente el 37,3% del presupuesto estatal en el año 2009, de manera que nadie lo controla, es una burocracia que administra prácticamente el 40% del presupuesto estatal, y mientras Cuba no producía apoyos, porque no tiene inversión para eso, y la burocracia cubana solamente achacaba eso, los problemas de desabastecimiento, al imperialismo y al bloqueo, que es real, existe, insisto, pero administrar de manera burocrática un presupuesto que está en función de los intereses de la burocracia que invierte en turismo y en negocios. Eso solo para dar un ejemplo actual de cómo este balance de la planificación burocrática no es un tema abstracto, sino que se vincula con el tema de Cuba. Y para pasar con el tema de los estados del este, evidentemente hago la precisión, o sea, yo creo que yo defiendo la expropiación de capitalismo, me parece que es progresivo, pero hay que verlo en cada caso también y las manifestaciones que tuvo. Yo colocaría algunos bemoles en el caso de las llamadas democracias populares, que eran los glacis, porque número uno, fue una expropiación que se hizo sin revolución, fue por la vía burocrático-militar de arriba para abajo, con métodos también de ocupación militar de los estados del ejército estalinista sobre los estados del este europeo, con una política de expoliación después de la posguerra, de responsabilizar a las poblaciones de la guerra, sobre todo también en Alemania, desmontaron fábricas, con las sociedades mixtas expoliaron muchos de los recursos naturales, y de hecho todo el ciclo de rebeliones populares y de revoluciones que hubo entre el 53 y el 56 era justamente contra las pésimas condiciones de vida que tenían. Evidentemente, después de eso y después de las revoluciones, la burocracia soviética tuvo que aflojar la cuerda un poco y dar algunas concesiones económicas para mejorar las condiciones de vida.
Pero inclusive, un dato, el llamado Muro de Berlín, que el nombre oficial era el Muro de Contención Antifascista, construido en 1961, se construyó porque entre 1949 y 1961 se fugaron 2,7 millones de personas de la República Democrática de Alemania, es decir, Alemania del Este. Y el 50% de esos 2,7 millones de personas eran menores de 25 años. O sea, el país iba a quedar vacío. Entonces, eso te coloca también una discusión de que esta discusión de la democracia, los músculos y los nervios no sustenta realmente todo. Inclusive hubo una restauración del capitalismo y bueno, fue un movimiento de masas y que fue a volarle mazos a ese muro de hormigón y no lo defendió ninguna clase obrera. Era un Estado obrero que la clase obrera no defendió. Evidentemente había una crisis de alternativa, o sea, hubo un repudio al estalinismo, pero bueno, ese repudio que podía ser potencialmente revolucionario fue canalizado en un sentido de la restauración capitalista. Y el tema del pleno empleo, evidentemente, si uno compara los datos, eso es verdadero, pero yo remitiría al estudio Kowalewski, olvidé el nombre de él, se llama, y el texto, pero es un autor Kowalewski, que creo que se puede conseguir en Viento Sur. Él habla Victor, 6 minutos já. Como el pleno empleo era también parte de una forma de la acumulación de la burocracia que no producía apropiación del trabajo por la productividad relativa, por la pluralidad relativa, sino por la explotación absoluta del trabajo. Un poco más profundo, pero bueno, ahí lo dejaría colocado para desarrollar. Cierro por acá porque no, bueno, ya se me acabó el tiempo, me pasé un poquito y más bien muchas gracias. Obrigado, Vitor. Agora, então, para encerrar a mesa,